Bueno, como dicen acá, el retículo macromoso es muy abundante en las células que secretan proteínas. Por ejemplo, las células pancreáticas, las enzimas digestivas, o sea, el intestino, las hormonas competitivas, ¿no? No sé, en el retículo liso, por ejemplo, es muy desarrollado en aquellas órganos donde se producen esteroides y otro tipo de líquidos. Ejemplo, las células testiculares, que elaboran testosterona, ¿no? Por ejemplo. Tenemos acá el ejemplo del sistema reticulo cromático rocoso, se caracteriza justamente porque está cubierto de ribosomas. Y acá vemos la estructura como es este retículo cromático. Normalmente tiene un espesor de entre 20 a 100 nanómetros y presenta una marcada simetría, es decir, hay ribosomas solamente adheridos en la parte citoplasmática o citosólica. En cambio, la parte interna no existe. Que producen gran síntesis de lípidos esteroideos. Y miren ustedes, la unión de los ribosomas tampoco es al azar, ¿no? Se puede colocar más o menos 30 nanómetros por minuto. Y eso se debe justamente a que los ribosomas también pues, los necesitan pues, de algunas moléculas para que se puedan adherir. Necesitan algunas proteínas que no están presentes en todo el área de la membrana del retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, esas proteínas están distribuidas simétricamente. Y bueno, donde existen este tipo de proteínas, ahí se va a adherir el ribosoma, ¿no? Esta es otra microfotografía. Vemos también que en la estructura nuclear también existen ribosomas que se pueden adherir, ¿no? Otra microfotografía, vemos que solamente los ribosomas están en la parte citosólica. Ok, entonces esas son algunas fotografías del retículo cromático. Y este es un corte pequeño de la capa lipídica del retículo cromático. Para poder estudiar al retículo endoplasmático se aplica la técnica de fraccionamiento celular, es decir, se tienen que obtener microsomas. Tienen más o menos este tamaño de 15 nanómetros de diámetro, ¿no? A través del estudio de estos microsomas es que se va estudiando este retículo endoplasmático. Veamos un pequeño panorama de lo que son los ribosomas, ¿no? Este es un diagrama más o menos idealizado de cómo sería un ribosoma. Presenta las unidades mayor y menor, y obviamente sabemos que los ribosomas son estructuras supramoleculares de ácidos ribonucleicos y proteínas. Generalmente tienen 40% de proteínas y un 60% de ácidos ribonucleicos. Estos ribosomas se encargan justamente de la síntesis de proteínas y, como le dije, son fácilmente aislados y una vez aislados se pueden colocar en sistemas in vitro para poder realizar ensayos en sistemas libres de células. Y para que el ribosoma se pegue a la membrana del retículo endoplasmático necesita proteínas. Una de las proteínas más conocidas es la llamada glicoforina, ¿no? Que es una proteína que tiene un peso de 63 a 65 kilodaltos. ¿Cómo es el transporte o cómo es el tráfico de estas proteínas? Hemos visto, por ejemplo, en los experimentos de pulso en casa, que las proteínas migran, ¿no? Desde un punto a otro y da la impresión como que si ellas supieran dónde van a ir. Es decir, cuando nace una proteína da la impresión que van a ir a un lisosoma, otros van a ir a una mitocondria, ¿no es cierto? Entonces la pregunta
actúa en ellas, ¿no? Y una de las hipótesis que se ha confirmado actualmente es que dentro de la cadena de polipéptidos que tiene cada proteína existe una secuencia señal o péptido señal que está dentro de la cadena de polipeptídica de la misma proteína. Entonces, esto ya se ha demostrado. Gracias a estas secuencias señales, estas proteínas pueden saber, entre comillas, pueden saber dónde se van a dirigir. Este es más o menos un resumen de las secuencias señales que existen, ¿no? Están aquí en cuadritos. Por ejemplo, en el caso de secuencia señal, les va a indicar que esta proteína va a irse a través de todo el reticulado endomático. Todas esas proteínas deben de poseer por lo menos esta secuencia, ¿no? Leucina, 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 valina, glicina, isoleucina, leucina, ferina, alanina, triptofano, alanina, por ejemplo, ¿no? Silencio, por favor. ¿Qué pasó? ¿Algún comentario? No, yo no me voy a molestar si alguien ya no quiere escuchar, se retira y cerremos la puerta. ¿Sí? No te escucho. ¿Cómo se llamaba la proteína que Riboforina. Riboforina. En el proceso de transporte de proteínas, entonces es importante la secuencia señal. La secuencia señal es el que va a indicar dónde se va a dirigir esta proteína. Pero para que la proteína también penetre, es decir, durante la síntesis de proteínas, recuerden que la síntesis de proteínas solamente ocurre en el ribosoma. Entonces, cuando este ribosoma empieza a producir la cadena de polipéptidos, esta cadena de polipéptidos tiene que ingresar al interior del sáculo, ¿no? del retículo endoplasmático. Entonces ahí también existe una partícula importante que se llama partícula de reconocimiento de la señal, o PRS. Este PRS también es una proteína, en general es una proteína G, ¿no? Ustedes más adelante van a ver qué cosas son proteínas G. Las proteínas G vienen a ser proteínas que dan procesos de señales celulares, que trabajan justamente con moléculas señales como el cíclico, etc. ¿no? Entonces, esta proteína de reconocimiento de señales es importante para que una proteína pueda ingresar al interior de un sáculo. Acá vamos a ver un dibujo. Tenemos acá el ribosoma, en el cual se supone que tienes el RNA mensajero que está intercalado. Y entonces el ribosoma va a llegar, de acuerdo al código genético, empieza a producir la proteína. Sabemos que dentro de esa secuencia existe un péptido señal, que es el que es importante para que cuando esté dentro del sáculo, sabemos esta proteína dónde se va a dirigir, ¿no? Pero también esta secuencia señal sirve también para otra cosa. Sirve para que esta proteína pueda penetrar. Porque si no sucede esto, la proteína se queda afuera y no va a poder ingresar. Es muy importante eso. Para que pueda ingresar, justamente necesitas una partícula de reconocimiento de señal que está con una bolita amarilla, ¿no? Esta partícula de reconocimiento de señal se pega justamente en esa secuencia señal de la proteína, ¿no? Se pega y una vez unida, este complejo reconoce un receptor de proteína de reconocimiento de señal. Este receptor donde se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, cuando ya se liga con el receptor, recibe la proteína que están haciendo, que está ahora es más grande, ahora sí puede ingresar y penetrar al interior del retículo endoplasmático. Entonces, esa es la manera como esta proteína puede ingresar. Si no tienes esta secuencia señal,
Y si no tienes este particular procedimiento de señal, esa proteína no puede ingresar. Y hay enfermedades que sucede eso, ¿no? En el cual algunas de esas moléculas pueden fallar y entonces producen enfermedades. Acá hay otro ejemplo, figura parecida, un poco más resumida. Tenemos el ribosoma con su DNA mensajero y la ribosoma produce la proteína, ¿no? La síntesis de proteína. El péptido señal reconoce una partícula de reconocimiento de señal, forma un complejo y una vez que formó ese complejo es reconocido por un receptor de señal. Este receptor de señal a su vez está unido a un translocón, que le llaman el translocón, es justamente a través de este translocón en el cual la proteína ingresa y puede ingresar finalmente al lumen del retículo endoplasmático. Entonces, esa es la importancia que tiene entonces el péptido señal. No solamente tiene la función de permitir el ingreso de la proteína, sino que una vez cuando ingresa la proteína al interior, le va a decir a la proteína dónde tiene que ir, ¿no? Si se va al lisosoma, si se va al aparato de Golgi, etc. Entonces, eso es lo que más o menos estaba explicando con las figuras. Esto, por si acaso, se les voy a entregar, ¿ya? El PPT, no voy a hacer que... para que no estén escribiendo, ¿no? Más que nada atiendan. Bueno, estas más o menos las evidencias que se han surgido a través de experimentos, lo que les he estado explicando, en el cual estas proteínas pueden penetrar al interior del sacro del retículo endoplasmático. Una vez que se supone han penetrado al interior, se produce el proceso de maduración de la proteína, ¿no? Rápidamente esas proteínas que han ingresado pueden glucilarse a través de algunos oligosacáridos como la N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, ¿no? Se pueden unir a esta proteína que ha ingresado, ¿no? Y entonces empieza el proceso de maduración de la proteína. Estos son los llamados procesos post-traduccionales, ¿no? Que se conocen, ¿no? Estos carbohidratos que se van pegando a cada proteína que va ingresando, actualmente también se dice que representan un código postal. O sea, no solamente es importante la secuencia señal que le dice a la proteína dónde va a ir, sino también que estos glúcidos que van a ingresar, que van a pegarse con la proteína, también lo que están señalando actualmente es que también son importantes. Junto con ellos se van ayudando, se ayudan entre sí para decirle a la proteína dónde tiene que ir. Porque han habido experimentos en el cual la proteína tenía la secuencia de señal, pero se le impedía que se le agreguen glúcidos. Y esas moléculas que no tenían glúcidos, o sea, no estaban glicadas, simplemente la proteína se perdía. Entonces, esos experimentos están dando importancia que las glicosilaciones también son importantes. Una vez que las proteínas son glicosiladas, van viajando, siguen siendo transportadas y se pueden ir a través de vesículas, ¿no? Y se pueden dirigir a otros sáculos, por ejemplo el aparato de Golgi, que contiene sáculos que se llaman dictiosomas, ¿no? Y estos dictiosomas finalmente en el aparato de Golgi pueden realizar otras reacciones bioquímicas, ¿no? Otras modificaciones. Por ejemplo, más otro tipo de glúcidos, como las galactosas, el ácido ciálico, etc., ¿no? De tal forma que la proteína ya no es aminoácido nada más, ahora es una glicoproteína, una proteína ya madura. Veamos ahora el retículo endoplasmático liso. Como habíamos señalado, es una organela diferente en el cual estructuralmente no tiene ribosomas y tiene más o menos una morfología tubular, como habíamos señalado, ¿no? Normalmente es muy característico de los hepatocitos.
Esta es una microfotografía. Es muy diferente a las microfotografías anteriores que hemos visto, ¿no? En las anteriores era más ordenada, ¿no? Acá están irregularmente distribuidas, ¿no? Porque generalmente son tubulares y onduladas, ¿no? Las funciones principales del retículo plasmático principal es básicamente lo que es reacciones de detoxificación, formación de síntesis de colesterol, esteroides, ácidos grasos, etc., ¿no? Entonces, una de estas, por ejemplo, es de las funciones que tiene es el caso de la reacción de detoxificación. Estas es muy importante porque estas reacciones permiten que una sustancia se solubilice o sea una sustancia fácilmente eliminada. Y es lo que hace el hígado. Cuando nosotros consumimos un antibiótico, ahorita estamos con la gripe, por ejemplo, estamos consumiendo ibuprofeno, ¿no? Algún tipo de antibiótico no esteroideo, ¿no? ¿Para qué nos sirve ese antibiótico? Generalmente para sentirnos mejor. Pero lamentablemente ese antibiótico también daña, produce radicales libres. Entonces el hígado lo que hace es un proceso de detoxificación. Ese ibuprofeno es insoluble. Lo tiene que solubilizar, le tiene que agregar oxígeno para que esta sustancia se vuelva soluble y de esta manera ser eliminada a través de la orina. Entonces este tipo de tejido o de organelo se encarga justamente de eso, ¿no? Cada vez que nosotros consumimos sustancias xenobióticas, por ejemplo las gaseosas que tienen colorantes, nuestro hígado se encarga de eliminar. Cada vez que nosotros consumimos alcohol, nuestro hígado se encarga de eliminar por un proceso de detoxificación, ¿no? Entonces nuestro hígado es muy importante en esa parte, ¿no? Y además, en el caso del músculo, por ejemplo, otra función que tiene el retículo endoplasmático liso es el almacenamiento de calcio. El calcio es muy importante, ¿no? Porque la liberación de calcio produce el proceso de contracción. Si no hay calcio, el músculo no se puede contraer. Entonces, el retículo endoplasmático liso es muy importante para eso. Y además, el retículo endoplasmático, en cierta manera, son las que van a originar las vacuolas de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos constantemente eliminando sustancias en la saliva. Entonces, nuestras células epiteliales de nuestra boca están constantemente formando gránulos de almacenamiento, por ejemplo, mucinas, ¿no? que se van a liberar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas se almacena insulina. Cuando hay una hiperglicemia, entonces la insulina se libera, ¿no? Pero no se va a liberar constantemente, entonces se tiene que almacenar temporalmente. Entonces, esos almacenamientos temporales es lo que se llaman los gránulos de secreción. Entonces, y también otra función que tiene el retículo endoplasmático es que va a originar a los diferentes componentes de la membrana central. Como van a formar vesículas, y estas vesículas van a dirigirse principalmente hacia el exterior, cuando se fusionen con las membranas plasmáticas, esa membrana que conformaba la vesícula ahora se va a fusionar con la membrana plasmática y de esta manera va recambiando la membrana plasmática. Entonces es otra función que tiene de poder cada vez renovar la membrana plasmática, ¿no? Y bueno, las células vegetales también tienen un papel importante: síntesis de lípidos, proteínas, polisacáridos, proteínas como la neurona, algunas otras proteínas de depósito en las semillas. Por ejemplo, ceína es una proteína abundante en maíz, la vinicilina y la albumina en las leguminosas, ¿no? Entonces, es muy importante la función del retículo endoplasmático liso. Y más o menos para diferenciar bioquímicamente entre ambos organelos. El retículo endoplasmático acuoso generalmente tiene en su membrana 70% de proteínas, 30% de lípidos. En cambio, el liso es igual. Acá lo mismo a
abunden en abonado los fosfolípidos, pero presentan generalmente en sus brazos abundante colesterol, acá escaso colesterol. Las riboforinas que presenta el título cromatográfico, sabemos que son las proteínas que se encargan de anclar a los ribosomas. Y acá la presencia de esta enzima, ¿no? La glucosa 5-fosfatasa y la tepeasa dependiente de caso, ¿no? Que eso en el caso, por ejemplo, del músculo es importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, digamos. Lo que pasa es que para que se produzca el proceso de contracción muscular necesita ser activado la miosina y la actina. Estas proteínas necesitan calcio. Si no hay calcio, no se activa. Entonces, como el retículo reumático es el almacenador de calcio, entonces lo que hace el retículo reumático es liberar ese calcio del citoplasma. Entonces, cuando el calcio ya está en el citoplasma, entonces ahora la miosina y la actina ahora ya tiene calcio y ya puede ser activado y se produce el proceso de contracción muscular. Vamos a ver ahora lo que es aparato de Golgi. Es uno de los organelos que fueron descubiertos en el siglo XIX, ¿no? 1898 por Camillo Golgi, ¿no? Miren ustedes solamente usando solo microscopía óptica nada más. Y hemos visto que es invisible, ¿no? Pero él empezó a utilizar unos colorantes que pudo más o menos él intuir la presencia de algún organelo dentro del citoplasma. Entonces, como dice acá, Golgi lo describió como una fina red, ¿no? Cerca del núcleo de células nerviosas y lo bautizó como aparato reticular interno. Actualmente sabemos la existencia del aparato de Golgi. Por muchos años se dudó de este descubrimiento. No fue hasta el desarrollo de la microscopía electrónica que pudo evidenciarse la existencia de este organelo, ¿no? Dalton, Felix y Strand es la que demostraron su existencia en los años 50, justamente utilizando la microscopía electrónica. ¿Cómo está conformado estructuralmente el aparato de Golgi? A través de un conjunto de cisternas o saclos o cavidades aplanadas que tienen entre 500 y 1000 nanómetros de diámetro y que generalmente en la mayoría de las células se encuentran cerca del núcleo. Y esta ubicación justamente se relaciona con el proceso de secreción celular. En algunas como estas cisternas son, en cierta manera, están distribuidas casi uniformemente, algunos los llaman dictiosomas, cada saclo o cada cisterna le llaman dictiosoma, ¿no? En el caso de células vegetales, estos dictiosomas pueden ser entre 20 a más saclos. Vemos acá la microfotografía de estos saclos que forman estos paneles regulares que en conjunto se llaman dictiosomas. Otra fotografía. Y acá vemos la característica, ¿no? De que existe una red, parece una red. Esta sería la cara cis y esta sería la cara trans. La cara trans se caracteriza porque presentan bastantes vesículas. Quiere decir que los saclos terminales que están cerca a la membrana plasmática van formando vesículas, que algunas de ellas se van a dirigir hacia el medio exterior. Entonces, como decía, presentan dos caras, una cara que se llama cis o también de formación y una cara trans o de maduración, ¿no? Y una de las características es que cada cisterna está especializada, es decir, que no todos los saclos de cada cisterna tienen las mismas enzimas, las mismas proteínas, ¿no? Cada saclo presenta diferentes enzimas, por lo tanto se dice que están especializadas, ¿no? Es una característica importante del aparato, lo cual le da la importancia.
Por ejemplo, en el caso de las vegetales, gracias a la pared de Golgi existe la pared celular. Y la pared celular no solo está conformado de celulosa, sino también de celulosa, lignin, una serie de cosas, ¿no? Entonces cada compartimento produce un tipo de polisacáridos. Y de esta manera se puede formar la pared celular. Esa es la microfotografía del aparato de Golgi. Se ve la cara de maduración o cara trans y la deformación o cara cis. Otra fotografía, un dibujo que se muestra en el aparato de Golgi. Y ven, solamente para señalar por qué el conjunto de cisternas se llama dictiosomas. Como les decía, cada cisterna está especializada, ¿no? Porque presenta diferencias enzimáticas en cada una de ellas. Muchas de ellas van a predominar justamente distintas enzimas. Algunas son transferasas, que transfieren grupo fosfato, otras son que transfieren glúcidos, como la N-acetilglucosamina, otras transferasas que transfieren galactosa o los ácidos, ¿no? Entonces, cada una de estas enzimas que transfieren un diferente carbohidrato, pues es una enzima diferente, ¿no? Y estas enzimas no están ubicadas homogéneamente en todos los sistemas, sino algunas abundan más, por ejemplo, en la cara cis, otras abundan más en la cara trans, o en la parte, en los liposomas intermedios, ¿no? Acá vemos una característica de esta presencia de las caras cis y trans es justamente que entre ellas se observa justamente el transporte vesicular entre el retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, que se va a dirigir al aparato de Golgi. Hay un transporte de vesículas, ¿no? Cómo se van funcionando las vesículas y luego se van fusionando con la cara cis. Y en la cara trans otra vez se van formando vesículas, de tal forma que hay un transporte vesicular. ¿Para qué mueve estas vesículas? ¿Cómo es que se mueven? Obviamente participan aquí otros elementos dentro del citoplasma, ¿no? Más adelante va a haber una clase de citoesqueleto, por ejemplo. Ahí vamos a ver los microfilamentos, los filamentos intermedios, los microtúbulos, ¿no? Ese citoesqueleto que tiene, que también es invisible, incluso hasta la microscopía electrónica fue por muchos años invisible, está en todos ellos. Aquí, entre vesículas, entre estos organelos, hay una red de proteínas que corresponden al citoesqueleto. Y entonces estas vesículas viajan justamente a través de ese citoesqueleto. Por ejemplo, vemos acá cuando esta vesícula se transporta con el retículo endoplasmático, por ejemplo, estas vesículas tienen que viajar a través de ese citoesqueleto. Por eso es que existe una unidireccionalidad. Ese transporte no es al azar. El citoesqueleto es el que le va a dar finalmente esa organización. Si nuestro citoesqueleto falla, este viaje también, estos transportes fallarían. Y hay enfermedades que recién se están conociendo, llamadas enfermedades raras, en el cual hay falla del citoesqueleto. Todo está bien, pero el problema es el citoesqueleto. Esa falla de ese citoesqueleto es que originan enfermedades. Entonces, una de las funciones que estamos viendo entonces del aparato de Golgi es que está involucrado mucho en lo que es la secreción celular. Uno de los estudiosos, digamos, investigadores que trabajó mucho para el funcionamiento del aparato de Golgi fue Ramón Cajal, en español, que estudió bastante a las células calciformes del epitelio intestinal. Es
estas células calciformes se caracterizan porque son productoras de mucus, ¿no? Se encuentran a lo largo del tejido intestinal. Y estas poseen una gran cantidad de aparato del Golgi. Entonces, Ramón Cajal justamente estudió este tipo de células y observó pues que estas, a partir de estos dictiosomas, utilizando microscopía electrónica, observó cómo es que estas vesículas se producían en los dictiosomas, se desprendían y viajaban, ¿no? De tal forma que descargaban el contenido de esas vesículas en la parte externa, ¿no? Entonces, es uno de los investigadores que ayudaron mucho en el entendimiento del sistema de secreción celular. A ver, no sé si se verá esto. Era un video de cómo es que se produce esto no tiene video. Vamos a intentarlo por otra forma. ¿Qué fue? Esta es una célula. En su interior obviamente van a ver una serie, se hace un corte transversal de estas células y vamos a ver una serie de organelos internos, ¿no? ¿A qué se denominan organelos? Definición de organelo. Sistema de membrana. Cuerpos membranosos, ¿no? Por eso es que al retículo endoplasmático no le llamamos organelos. ¿El ribosoma será organelo? No, no es cierto. Bueno, acá tenemos mitocondrias que pueden ser de diferentes formas. Creo que me he equivocado. ¿Es pintar? Sí, no lo pintes. ¿Ah? ¿Es pintar? ¿Te lo pinto? No, sí. A ver, esta de acá. Rápido, rápido. Este de acá. Ya. Bueno, antes indicar la importancia de la síntesis de proteínas que se supone se producen en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y proteínas finalmente viajan al aparato de Golgi. Acá dice el aparato de Golgi, se encarga del proceso de secreción. No estoy dibujando. A medida que las proteínas se mueven por el aparato de Golgi, son modificadas y se empaquetan en vesículas. Debido a que el aparato de Golgi recibe las proteínas en un lugar y las dirige para su entrega en un segundo lugar, esta se va a denominar oficina de correos, o aquí tenemos la mitocondria, la carpeta de Golgi. Esta es la cara cis y esta es la cara trans, la cara media y la cara, o también la llaman la red. Tenemos acá entonces la presencia de diferentes enzimas que están presentes en cada sáculo, por lo tanto cada sáculo es especializado. Acá se ve justamente el transporte de estas vesículas que se van a dirigir hacia la cara cis, se fusionan entre sí y pueden formar parte del cromosoma de la cara cis. En cada una de estas hay enzimas distintas que van a ir modificando el contenido de estas vesículas. Entonces aquí se ve en la parte interna cómo las enzimas están modificando a los sustratos y estas sustancias que están siendo modificadas van viajando desde la cara cis a la parte media y finalmente llegan a la parte trans, y donde son depositados en vesículas de secreción. Las vesículas de secreción van a llevar justamente estas proteínas modificadas. Acá justamente en la red trans es donde se van a formar esas vesículas que ya contienen justamente sustancias
cada área producirá diferentes vesículas con diferentes componentes. O sea, no es todo nosotros, cada área, porque cada sacro, cada área presenta distintas enzimas y se producen diferentes vesículas con diferentes proteínas. Acá se ven de colores diferentes, ¿no? Y finalmente se produce el proceso de secreción, ¿no? Es decir, cada vesícula que contiene una sustancia distinta se va a dirigir finalmente al citoplasma o pueden ser vertidas al exterior, ¿no? Ese es generalmente lo que produce el aparato de Golgi. Borraste el video. ¿Sí, arregla? Arregla. ¿Dónde fue? Así no, así no. Digo, que yo voy a pintar morado, man. No voy a pasar lápiz. Yo puse círculo, mano, así, man. Ah, con morado ¿Cómo nomás. se controla el tráfico vesicular Te lo puse desde lápiz, y ¿no? hacia el aparato de Golgi? Este se pasa en blanco, esa bolita en blanquita. Ahí está, así, pero un poquito más. Como les decía, se observaba muy bien a microscopio el proceso de cómo se forman las vesículas y se observaba cómo las vesículas viajaban, pero la pregunta era ¿y quién la lleva? ¿Cómo hace ese transporte? Y la respuesta ya les adelanté, ¿no? Participan aquí el citoesqueleto. Entonces, una de las proteínas que fueron descubiertas que transportan justamente estas vesículas han sido las kinesinas y las lineínas. Son dos proteínas que forman parte de los microfilamentos que se encargan justamente de transportar estas vesículas. Ustedes han visto los libros, de repente los dibujan como el atlas, ¿no? El atlas que está llevando el mundo, ¿no? Es más o menos lo que actúa estas proteínas, ¿no? Acá vemos, esta es una kinesina, por ejemplo. Este es un microtúbulo. Y estos son como sus patitas, ¿no? Están empezando a caminar. Y acá, y esos son sus bracitos, digamos. Está agarrando una vesícula. De esta manera entonces lo va a transportar. Lástima que no funciona el video. ¿Te acuerdas de el tractorio? Cuando caminaba. No, yo no fui a casa. Vamos a ver esto. Miren ustedes. ¿Esa? ¿Esa? Ajá, esa. De esta manera entonces se va transportando la vesícula de un lugar a otro. Ese video se está grabando. Sí. Ya, ¿qué? Lo pueden ver en los resultados. Con Gustavo, ¿no? Como ven, estas moléculas, estas proteínas que forman parte del citoesqueleto, son las que le van a dar el movimiento direccional, ¿no?, a estas vesículas. Y para eso obviamente van a participar proteínas como la kinesina, la lineína, como les decía. Pero también hay otros tipos de proteínas que van a participar en la formación de la vesícula, ¿no? ¿Cómo es que esta vesícula se va a formar? Una de estas proteínas, por ejemplo, que se encargan de formar la vesícula son las llamadas proteínas de recubrimiento. En inglés es los coproteins, que son las que van a formar justamente estas vesículas. Y junto a una de estas coproteins es esta proteína que se llama adaptina, ¿no? Esta adaptina es la que finalmente es un tipo de proteína G también, ¿no? La adaptina, que va a participar justamente en el proceso de formación vesicular. Creo que también hay un video de eso. Acá está, ¿no? Pero vamos a ver, sabemos que no funciona, vamos a ir de frente. Esta es más o menos la formación de la vesícula. En este caso es un conjunto de fotografías de
crónicas que se han unido y están formando más o menos este proceso de un movimiento. Entonces miren ustedes cómo es que se va formando la vesícula y hasta que finalmente se fusionan entre sí y se desprenden. Y si ustedes ven acá alrededor hay proteínas. Una de estas proteínas es la llamada adaptina, justamente esta que está acá. Esta es una proteína que se llama adaptina, que está involucrada en la formación de esta vesícula. Esta adaptina posee receptores de carga, que es la que va a fijar, puede ser una enzima, dependiendo de qué contenga la vesícula. Y esta es otra proteína que participa en ese proceso de triskelión, ¿no? Que participa en el proceso de la formación de esta vesícula. Son parte, ¿cómo es que se forma esta proteína? Parece que fue entonces, junto con la adaptina, finalmente, proteína de carga de membrana, van a formar justamente esta vesícula secretoria. Esto es reciente, ¿eh? Por ejemplo, hay un peruano que está involucrado en el descubrimiento o estudio de estas proteínas, ¿no? No sé si es un programa de Fraunhofen, se llama, está responsable, digamos, del estudio de este tipo en los años 80, ¿no? En la Universidad de Harvard. ¿No? Es la forma como finalmente estas proteínas van a formar la vesícula. Casi olvidé. Pero tengo que hacer como lo de Brian ahora. Si presento lo de Brian, también tengo que hacer igual. Entonces el aparato de Golgi cumple funciones importantes, ¿no? Porque gracias a él es que se van a poder transportar distintas sustancias del citoplasma hacia el exterior. En la levadura Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, que es un modelo celular que se utiliza mucho para el estudio de tráfico celular, se ha observado justamente la importancia de este aparato de Golgi y de esta manera se ha podido determinar porque cada cisterna es un lugar específico. O sea, no toda la cisterna contiene la misma sustancia, sino que cada área posee diferentes enzimas y estas enzimas son las responsables de formar diferentes productos. Y justamente en esos áreas es donde se pueden formar las vesículas y poder finalmente aislar distintas vesículas que contienen distinta carga. Y en todo este proceso de formación de vesículas están involucradas pues, señales celulares. Es decir, no se pueden, aparentemente no es, la formación de vesículas no es algo al azar, no es algo que no se controla. Es algo que sí se controla y quien lo controla aparentemente son las proteínas que son proteínas que dependen de GTP, porque ahí viene su nombre, proteína G. O sea, no dependen de ATP, sino dependen de GTP. Y estas son las que van a estar involucradas en la activación o decisión de que se forme o no una vesícula. ¿Cuál es lo mismo? Muy bien, hasta aquí el aparato de Golgi. Veamos ahora los lisosomas. Ustedes saben por qué, eso desde el colegio, ¿no? Los lisosomas son los estómagos de la célula, ¿no es cierto? Eso creo que lo han dicho mucho. Los estómagos de la célula. ¿Por qué dicen estómago? Porque por nuestro estómago, ¿no? Nuestro estómago es ácido. Y los lisosomas, el contenido lisosomal pues también es ácido. Ahí viene el nombre de su estómago celular. Posee justamente una serie de enzimas que actúan en un medio ácido, ¿no? Más o menos alrededor de 5.
pH de 5. Ese es más o menos el pH interno que tienen estos lisosomas. Y como son enzimas hidrolíticas, todas ellas, obviamente, en las reacciones bioquímicas participan en la molécula de agua. Hay más o menos, se han reportado, dicen, más de 50 diferentes enzimas que pueden estar presentes dentro de los lisosomas. Y dice que se originan en el transgolgiano. ¿Por qué tienen un pH ácido? Porque poseen bombas de protones, ¿no? Poseen bombas de protones que hacen que un hidrogenión en el citoplasma se trasloque hacia el interior del lisosoma, de tal forma que hace un medio ácido. ¿Qué tipo de enzimas presenta el lisosoma? Pues pueden haber nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, etc. Todas son enzimas hidrolíticas. Esta es la bomba de protón, más o menos, del lisosoma. Este lisosoma, pues hoy pueden haber diferentes tipos, ¿no? Pueden haber lisosoma primario, lisosoma secundario, etc. ¿no? Los lisosomas primarios generalmente contienen enzima, nada más. En cambio, los lisosomas secundarios ya poseen producto, es decir, el enzima se ha juntado con el sustrato y formó un producto. Por lo tanto, se llaman lisosomas secundarios. También se les denomina vacuolas digestivas, ¿no? Es característico, por ejemplo, de los macrófagos, ¿no? Los macrófagos se encargan de fagocitar bacterias. Si ingresa una bacteria, el macrófago se lo fagocita. La bacteria sería el sustrato. Y como el macrófago tiene varios lisosomas, todos esos lisosomas que tienen enzimas hidrolíticas se fusionan con el fagosoma que contiene la bacteria, se fusionan y todo el contenido enzimático de ese lisosoma se vierte en el fagosoma y entonces esta bacteria es destruida. Entonces, un fagosoma ya mezclado con enzimas ya sería un lisosoma secundario o también llamada vacuola digestiva. En algunos casos, estos lisosomas secundarios pueden permanecer mucho tiempo dentro del citoplasma y la célula por algún motivo no las puede eliminar. No se sabe por qué sucede eso, pero no las puede eliminar. Entonces se le denomina cuerpo residual. El caso del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? En el caso del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Las neuronas pueden almacenar amiloides, cuerpos amiloideos. Son cuerpos residuales en general. Esos cuerpos,